s'inscrit. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. C'est une bonne situation, s'inscrit. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Este año hemos tomado como eje central de nuestra actividad la economía circular, todo y fundamentalmente su impacto que tiene, luego del informe de la última cumbre de cambio climático, sobre la importancia de dejar de utilizar y explotar recursos naturales más allá de su propia capacidad de regeneración para proteger los servicios ecosistémicos y asistir a las empresas en la modificación de los procesos productivos. Bueno, hoy, en este caso, hoy en particular, tenemos una reunión sobre lo que acabo de decir, que qué cambios está produciendo la economía circular, y esto está alineado, el año pasado estuvimos trabajando sobre la problemática del cambio climático. Eso no quita que miembros de la comisión o de distintas empresas nos puedan acercar inquietudes para debatir, para discutir o para generar este tipo de intercambio de ideas. Sin más, le doy la palabra a Cristina D'Ambrosio, que va a ser la moderadora de este panel de hoy. Cristina, adelante. Gracias, Marcelo, buenos días. Quería presentar y agradecer a Rosana y Mariano. Rosana es ingeniera química y cuenta con gran experiencia en el campo docente como consultora independiente. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva de la Maestría en Tecnologías Urbanas Sostenibles del Departamento de Energía de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y coordinadora del Grupo de Investigación de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos, RAE, y docente de 2 maestrías. Asimismo, estuve involucrada en proyectos relacionados a manejo de residuos sólidos, eficiencia energética y tratamiento de agua y efluentes, en particular en el tema RAE. Mariano cuenta con más de 15 años de experiencia global en sustentabilidad, con foco en cambio climático, economía circular e iniciativas de triple impacto. Ha liderado proyectos para el sector privado, gobiernos y organismos multilaterales. Es ingeniero ambiental especializado en economía urbana. Actualmente lidera el programa de economía circular del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Y además es director ejecutivo de Solia Bio, una startup de producción de biofertilizantes a partir de residuos orgánicos. Muchas gracias a ambos, así que Rosana, te paso la palabra. Bueno, efectivamente me pidieron que hablara sobre las bases de la economía circular y no es nada fácil. Tiene mucha historia y bueno, muchos actores, muchos conceptos. Pero bueno, se me ocurrió que era interesante ver cómo muchos términos y conceptos que utilizamos hoy para contextualizar la economía circular ya aparecían en escritos, en discursos, allá por el siglo XVIII, siglo XIX. Entonces ya se hablaba de que el crecimiento económico no podía ser infinito. Malthus se preguntaba si con una población en constante aumento había recursos para abastecerla. Justamente medios como la tierra cultivable, la preocupación de algún otro. En el siglo XX empieza a discutirse tempranamente la cuestión de los niveles de explotación de los activos globales como materiales, bosques. Aparece la cuestión de la contaminación como un costo extra para la sociedad. Lo que me llama más la atención de todo esto es que todos estos conceptos estaban trabajándose por los economistas. Recién a mitad del siglo XX, por los años 60, aparecen los primeros grupos de conservación ambiental activos, digamos, ¿no? Y justamente es para esa segunda mitad del siglo XX donde se promueve, se genera una reunión de poca gente, 20 personas de 10 países distintos, con diferentes
saberes, economistas, educadores, industriales, con la preocupación de indagar en las raíces profundas de lo que parecía ya un estado preocupante del planeta. Y por otro lado, bueno, desarrollar perspectivas como para ver qué alternativas se podían ir generando para las acciones, sobre todo como una forma de colaborar, digamos, con los tomadores de decisión. Contemporáneamente, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se desarrollaba una investigación sobre el comportamiento de sistemas complejos. Sistemas complejos son aquellos cuyos componentes interactúan de tal forma que las propiedades finales del sistema no se pueden deducir completamente si se analizan las partes por separado, las propiedades de las componentes por separado. Es decir, tienen comportamientos emergentes que a priori no se podían deducir. Entonces esta conjunción entre la aparición del Club de Roma, este grupo de investigadores y la posibilidad de tener computadoras, fue lo que permitió la primera fase del estudio de la situación de la humanidad. Justamente este grupo de investigadores lo que hizo fue desarrollar 11 escenarios posibles sobre el comportamiento construidos, digamos, a partir del comportamiento de 5 variables. Esto es, la población, la producción agrícola, el agotamiento de recursos no renovables, la producción industrial y la contaminación. Todo esto se plasmó en este informe, Los límites del crecimiento, en 1972, que la verdad es que fue la raíz de un montón de cumbres internacionales. De hecho, hasta podemos decir que ahí se empezó a gestar la definición de desarrollo sustentable o sostenible. Y son interesantes las conclusiones a las que llega el informe, porque en base a analizar esas 5 variables, lo primero, o lo que más llama la atención es que todas crecen exponencialmente. Lo puse junto, por ahí pierde un poco de claridad, pero es para que justamente se vean cómo todas tienen esa tendencia. El primero, o sea, el que está arriba a la izquierda, es el crecimiento de la población. Hasta lo que se midió en ese momento, que era, como les dije, 1970, y después las proyecciones hasta el año 2000. Arriba a la derecha está la producción industrial mundial, que efectivamente también sigue un crecimiento exponencial. Para el caso de los recursos no renovables, el informe hace un análisis de diferentes materiales. En particular, este sería un ejemplo, digamos, de un mineral, el cromo. Como, no sé si llegan a ver justamente la parábola esta, la curva exponencial esta, que sería la proyección del consumo, de la tasa de consumo exponencial hasta el año 2200, estaba proyectado esto. Esta curva se contrapone, digamos, con las reservas comprobadas para 1970. Y de ahí, esta curva lo que demuestra es el agotamiento de esas reservas de cromo si la tasa de consumo sigue exponencialmente de acuerdo al valor que tenía en 1970, con esa proyección hacia el 2200. Si la tasa de consumo se mantenía exponencialmente, las reservas iban a caer prácticamente a cero alrededor de 2060. Y esta otra es la producción de alimentos, que de acuerdo a la FAO, en ese rango entre 1958 y 1970, venía creciendo exponencialmente la producción de alimentos mundial, aunque per cápita permanecía prácticamente constante.
Además de esto del crecimiento exponencial de todas las variables, lo que el informe demuestra es que cada una de estas variables tiene su dinámica propia. Es decir, varía per se. Pero por el otro lado, se interconectan de forma tal que todas influyen, cada una influye sobre las otras. Esto es lo que le da la complejidad al sistema. Van generándose loops positivos de realimentación. Entonces, todas esas conclusiones traídas al análisis, digamos, de nuestros días, nos viene a mostrar que entre 1970 y 1917 la extracción doméstica de materiales ha seguido la misma tendencia. Cualquiera sean los materiales, combustibles fósiles, minerales, metálicos, no metálicos, o biomasa. Y esto efectivamente viene erosionando la capacidad de encontrar cada vez más reservas de los distintos materiales o yacimientos, y de las reservas comprobadas, evidentemente lo que va pasando es que va bajando la calidad, la concentración, la disponibilidad de esas reservas comprobadas. De alguna manera esto es lo que quiere demostrar la Asociación Química Europea, cuando en 2019, que se considera el año de la tabla periódica de Mendeleev, saca un poco en forma de alerta esta tabla periódica deformada, y deformada proporcionalmente, digamos, en relación a las existencias de los diferentes elementos, algunos de los cuales están muy bien, otros están en una situación preocupante y otros están cercanos al agotamiento. Si ustedes observan, hay diferentes elementos que tienen un cuadradito blanco que es un smartphone, porque aproximadamente 30 elementos de la tabla periódica están en estos teléfonos celulares, y muchos de ellos están con un potencial nivel de escasez preocupante, digamos. Al tema de la finitud de las reservas o del problema del agotamiento, se suma que estas reservas no están igualmente distribuidas en todo el planeta. Como muestra ahí este planito aquí abajo, donde se ven los mayores países proveedores de las materias que consume la Unión Europea. Todas estas situaciones físicas, digamos, más las problemáticas geopolíticas, es lo que en los últimos años ha catalizado mucho la discusión sobre la volatilidad de los precios de los recursos y la inseguridad que propone toda esta situación en términos de funcionamiento de las cadenas de suministros globales. Claramente, hoy más que nunca, esto es evidente con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, porque, como hemos visto, los precios de las commodities están muy atados, en este caso, a dos países proveedores de hidrocarburos y de los fertilizantes que se obtienen a partir de esos hidrocarburos, pero también de materias primas críticas, que justamente son las que más se van a utilizar o más van a ser requeridas en la transición energética, como para la fabricación de baterías, paneles fotovoltaicos y demás. Con todo esto, digamos, en consideración, se empieza a discutir cómo se llega a esto. Y en este sentido se analiza un sistema económico que se ha venido desarrollando durante años y que está basado en la extracción de materias primas, la manufactura, la transformación de esas materias primas en productos, el consumo de esos productos, el uso,
y finalmente el descarte de esos productos como residuos. En realidad este tema de los residuos no es un dato menor porque ha sido el que más catalizó en los últimos tiempos estas discusiones. El problema de los residuos tiene tantos impactos sociales, ambientales, económicos a nivel local y a nivel global, que realmente se ha transformado en un problema muy difícil de manejar para todas las economías. Pero bueno, lo que se critica justamente de este modelo es que da una falsa sensación de que los recursos son infinitos y que los ecosistemas son capaces de digerir todo tipo de residuos y de contaminantes. Entonces, un poco como para poner en discusión esto y para generar diferentes alternativas, aparece el concepto de economía circular, que sí reconoce los límites planetarios, estos que veníamos al principio, y que lo que propone es desacoplar el crecimiento económico del consumo de recursos materiales. Justamente con el ánimo con el espíritu de acelerar estrategias que promuevan la transición hacia la economía circular, es que Helen MacArthur, con su fundación, a partir de 2010, toma una cantidad de pensamientos, porque no es algo nuevo, como les decía, y está abonada por el trabajo de un montón de gente, de un montón de escuelas de pensamiento desde los años 70, y con todo eso, digamos, en consideración, esta fundación empieza a trabajar ya sobre estrategias, sobre cuestiones pragmáticas, como cómo lograr esa transición. Entonces genera en principio una definición que está dentro de las más de 100 definiciones de economía circular que hay en la bibliografía, porque depende de si lo analiza, si está visto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista ecológico. Pero de todas formas, esta es la que venimos usando habitualmente, y que lo que trabaja fundamentalmente es la idea de que el stock de materiales y de productos debe mantenerse el mayor tiempo posible en el sistema productivo. Es decir, esta como forma de desacoplar el crecimiento de los recursos naturales. Dicen, bueno, si tenemos toda una cantidad de materiales con una cantidad de energía embebida formando productos, esos se tienen que mantener durante la mayor cantidad de tiempo posible en estos ciclos técnicos o biológicos, y veamos cómo es que pasa eso. Lo que proponen es una serie de bucles o loops que van teniendo cada vez menor eficiencia. Es decir, se propone como la mayor eficiencia para mantener un producto el mantenimiento. Es decir, ir en contra de esto de la obsolescencia programada o la necesidad de cambiar constantemente los equipos, los modelos. Entonces, generar una cultura del mantenimiento, una cultura de la reparación, una cultura de la reutilización, de la obtención de partes de esos equipos que sean descompuestos o que ya no sirven para un determinado fin, recuperar esas partes para reinsertarlos en los procesos productivos. Fíjense que el reciclaje aparece en última etapa, como la última opción, como la menos deseada. Y esto es porque realmente el reciclaje tiene límites termodinámicos. No puede haber un reciclaje infinito y perfecto, porque siempre, irreversiblemente, perdemos cosas en la medida que reprocesamos o que se procesa algo. Entonces,
termodinámicamente, como les decía, el reciclaje tiene bastante menos valor que la reutilización o la recuperación. De la misma manera, en los ciclos biológicos, todo lo que sea recuperación de materia de origen orgánico para restauración de suelos, para generación de energía, biocompostaje, para las nuevas industrias de los bioplásticos, etc. Bueno, es infinita las posibilidades de innovación, que justamente es lo que propone la Fundación. Cuando empieza MacArthur a trabajar el tema de la economía circular, efectivamente lo hace dentro del ámbito de las 3R tradicionales: reducir, reutilizar, reciclar. ¿Por qué? Porque en realidad nació dentro de, o mirando la gestión de residuos, tratando de mejorar la gestión de residuos, entendiendo que el problema mayor eran los residuos. Pero con el tiempo se empiezan a dar cuenta que hay mucho para hacer en el diseño de los productos, en la selección de los materiales. Es decir, pensar a los productos con una mayor vida útil, con posibilidades de reparación, de actualización, sí, con el uso de materiales reciclados, en fin, pero todo eso desde el diseño. Incluso cosas disruptivas como la dematerialización. Fíjense que cuánto se ha venido haciendo en poco tiempo con plataformas como Spotify o YouTube, que vinieron a superar la enorme cantidad de CDs o de cosas físicas que teníamos para escuchar música, las plataformas de autos compartidos, los espacios de coworking. Entonces, estas 9R amplían muchísimo, es un gran aporte que hace MacArthur, que hace la economía circular en términos de, ya no de gestión de residuos, va mucho más allá, promoviendo ideas muy disruptivas. Ahora bien, la economía circular se sostiene sobre pilares, y los pilares son justamente el ecodiseño, la fabricación eficiente o la producción más limpia, el consumo responsable y la gestión administrativa. ¿Qué quiere decir? Bueno, cada uno tiene que asumir responsabilidades, porque esta transición va a ser costosa, va a ser trabajosa, y justamente tiene que crear nuevos niveles de pensamiento y responsabilidad. Entonces dijimos, las empresas efectivamente tienen que trabajar en nuevos diseños y tienen que tener una fabricación ecoeficiente, pero de la ciudadanía se pide justamente que premie con decisiones de compra a los esfuerzos que hacen las empresas. Es decir, si hay empresas que sacan productos con menos materiales, más durables, que consumen menos energía, de alguna manera el consumidor tiene que estar informado vía ecoetiquetas o declaraciones ambientales de productos, para elegir a esos productos. Y por otro lado, como generador de residuos, es mucha la responsabilidad que tiene que tener en términos de separación de la corriente de materiales, de la corriente de residuos, de materiales que puedan ser recuperables, reutilizables o reciclables, pero también en términos de prevención, es decir, de la no generación del residuo. Y finalmente son las administraciones locales o regionales las que tienen mucho para hacer, tanto en el armado de los sistemas integrales de gestión de residuos, como en la generación de incentivos, de normativas para la innovación, para el ecodiseño, para
justamente crear marcos de economía circular, por ejemplo, a partir de las compras públicas, a partir del incentivo de los etiquetados, en fin. Bueno, finalmente la economía circular está inserta en el paradigma de la sostenibilidad, tiene todo un background científico que respalda a la economía circular y a la sostenibilidad, está asociada a distintos ODS, entonces también está asociada, digamos, a la interacción entre distintos actores. Algunos de esos actores justamente son los estudiantes o los egresados de las ingenierías, que efectivamente están llamados a ser importantes en todo lo que es la transición hacia una economía circular, una transición hacia una economía descarbonizada. Y tecnológicamente, la verdad es que los ingenieros en el mundo tienen una formación que permite ir generando estrategias novedosas para cada vez que aparece una necesidad. De esta forma va a haber una etapa donde haya que generar cosas muy novedosas, cosas muy innovadoras, pero también existe la necesidad de seguir con las estrategias de remediación, con las estrategias de tratamiento de residuos, de tratamiento de agua, aumentos de los temas de eficiencia energética fundamentalmente, de uso racional de agua, en fin, son todas estrategias que el alumno de ingeniería en realidad está acostumbrado a encarar. Ante una necesidad, las ingenierías en general han reaccionado rápida y eficientemente. Sin embargo, toda la formación en general, pero la de la ingeniería en particular, viene enfrentando esta necesidad de generar competencias y habilidades. Es decir, los digo hasta a nivel personal, porque cuando hemos tenido que enfrentar en los últimos años procesos de acreditación a nivel posgrado, nos encontramos con esta demanda de estas competencias, que son discusiones que se vienen dando en todo el mundo, donde se piden que se generen cosas que a veces no se le puede dar desde el docente directamente. ¿Cómo les explico? Las competencias estas solo se van a generar cuando los alumnos puedan interactuar entre sí, puedan tener muchos espacios de creatividad, puedan ir entendiendo estas cuestiones de lo ambiental muy tempranamente y en forma transversal en todas las materias y en los cursos que vayan tomando, puedan ir identificando cuáles son los impactos que sus proyectos, sus trabajos, sus desarrollos profesionales van a tener, y por supuesto, en la medida que van identificando eso, ir identificando o ir haciendo esfuerzos por corregirlos, por minimizarlos. El trabajo transdisciplinario va a ser muy importante para los jóvenes profesionales, y por sobre todas las cosas, tener la capacidad de pensar que todo, en las normas ISO 9000 a veces tenemos una barrera que es, acá siempre se hizo así. Bueno, lo que se trata con la economía circular y con la sostenibilidad en general en la ingeniería es, bueno, todo el tiempo dudar si lo que se hizo hasta ahora está bien, y en todo caso permitirse la libertad de pensar que puede ser totalmente distinto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rosana, muy interesante. Pasamos ahora
Si dejas de presentar así, Mariano puede comenzar con su presentación. Muchísimas gracias, súper interesante. Mariano. Entonces, bueno, voy a continuar, voy a tomar un poco la línea que venía contando Rosana, pero aquí lo que quizás vamos a meternos ahora es un poquito más cómo la economía circular está impactando en el sector privado. Nosotros desde SEATS estamos trabajando, bueno, con varias empresas que muchas compartimos también con la Cámara, y de alguna manera voy a intentar transmitir bueno, lo que estamos viendo, tanto en el enfoque aquí local, como también alguna mirada quizás más global o también europea. Entonces, vamos a recorrer, vamos a tomar un poco el punto de partida, algo que mencionó Rosana también interesante, digamos, cuál es el contexto también empresarial de la economía circular. Les voy a contar algunos temas prioritarios que estamos viendo para las empresas argentinas respecto a este tema. Vamos a meternos un poquito en lo que entendemos que es el futuro que tenemos que construir, al menos desde Europa, pero que también desde Argentina lo vemos como un futuro que nos puede llegar y pronto. Y si queda tiempo, por ahí les cuento un poco cómo estamos trabajando desde el programa de economía circular del SEATS. Entonces, como punto de partida, algo interesante es observar algunos números. Rosana algo mencionó de esto, pero aquí hay un par de datos interesantes. Por ejemplo, hay un valor que está circulando un poco, que es que el mundo es circular solamente en un 8,6%. Esto lo saca una organización que se llama Circularity Gap Report, que todos los años justamente publica un documento en donde analiza qué tan circular es el mundo. Lo hace también para ciertos países y para ciudades o para empresas. Eso ya no está disponible, solamente está disponible en el mundo. Para el otro hay que pagar. Esto lo que quiere decir de alguna manera es que aproximadamente solo el 90% de los materiales que se extraen en el mundo se convierten en residuos. O sea, un poco para reforzar lo que presentaba Rosana, que ya desde 1970 se empezó a detectar. Sí, la verdad que obviamente que depende, en algunos países quizás es un poquito más alta la circularidad, pero en promedio en el mundo es este 8,6% que les comentaba. Cuando uno ve la curva, observa esta curva que estamos viendo en este momento, esto es una curva de extracción de materiales en el mundo. Fíjense que el primer valor es el de Club de Roma, justamente cuando se realizó la reunión que contaba Rosana. En ese momento, en el año 1972, se consumían más o menos, se extraían de la Tierra 28,6 gigatoneladas de materiales. En ese momento éramos más o menos 3.000 millones de personas, 3.700 millones de personas. O sea que si uno hace el consumo por persona, en ese momento era de 7,6 gigatoneladas más o menos. En muy pocos años, si miramos el valor de 2021, que es cuando se hizo la COP26 de cambio climático en Glasgow, el consumo de extracción de materiales en ese año fue de 101 gigatoneladas, es decir, más que se triplicó desde 1970 la extracción de materiales. Hoy somos más o menos unas 7.800 millones de personas, es decir, la población se duplicó, un poco menos que se duplicó, con lo cual el consumo actual por persona de materiales es 13 gigatoneladas. Antes, como les contaba, en 1970 era de 7 gigatoneladas. Es decir, hoy consumimos muchísimo más de materiales por persona de lo que era en 1970, en muy pocos años. Entonces, la realidad es que si la proyección de la curva, que es la parte roja, cuando uno lo observa, es realmente asusta pensar la cantidad de materiales que vamos a seguir extrayendo. Esto tiene correlato con, justamente con nuestra economía, que aún sigue siendo lineal. Y que por otro lado, a pesar de que vamos a transicionar en términos de energía, y a pesar de que el cambio climático nos está pidiendo a gritos que cambiemos nuestros sistemas, esos cambios todavía generan, quizá en algunos casos, dependiendo de la situación, mayor extracción de materiales. Entonces, hay que tener mucho también hay que hacer un análisis integral de las cuestiones, ¿no? Porque a veces esos cambios tecnológicos requieren incluso mayores consumos. Pero bueno, este es el punto de partida un poco para reforzar un poco el mensaje que nos transmitía Rosana.
cuando lo bajamos concretamente a cuál es el enfoque desde el sector privado, o sea, cuáles son los modelos de negocio que esta nueva economía nos propone, tenemos en principio 5. El esquema en el medio de la cadena de valor circular es otra forma de ver lo que también Rosana ya mostraba, que era más en forma de mariposa, pero bueno, en el fondo es más o menos siempre el mismo principio, ¿no? Que uno en realidad tiene una cadena de valor que es circular, en donde fabrica, vende y revende, usa y comparte, repara y reutiliza, revuelve, restaura, y así vuelve el ciclo virtuoso. Ahora, dentro de este esquema, este es un documento que preparó el World Council for Sustainable Development, que es como, digamos, la organización madre de CEAT, que está en Suiza, y lo hizo este documento para los CEOs, en su momento, justamente para el sector privado, de decir, bueno, a ver, ¿qué significa esto de la economía circular para mis negocios? Entonces, uno de los negocios es la extensión del ciclo de vida del producto. O sea, ahí es extender justamente el ciclo vital de un producto o un servicio a través de la reventa, la reparación, la refabricación y el mejoramiento. Piensen que esto, a su vez, genera necesidad de nuevos sistemas, nuevas habilidades, como contaba Rosana también. O sea, todo un negocio nuevo que se puede abrir a partir de estas cuestiones. También la plataforma de intercambio, en donde en realidad uno permite una mayor tasa de uso de un producto, haciendo posible que sea más accesible o compartir la propiedad. Esto también es un cambio de paradigma. La recuperación de recursos, en donde uno recupera materiales, energía, isoproductos y a su vez los puede vender. Eso es otro modelo de negocio. También cambiar la mirada de un producto como un servicio, es decir, ofrezco el acceso a un producto, pero como empresa retengo la propiedad de ese producto. Entonces, perdón, mantengo los beneficios de la productividad y en realidad el usuario lo que consume es el servicio de ese producto. Por ejemplo, hay algunos casos, digamos, interesantes. En vez de ofrecer un auto para que el consumidor compre ese auto, en realidad yo le ofrezco el servicio de movilidad. Entonces, estamos viendo algunas empresas que están intentando, probando, por ejemplo, Toyota tiene un servicio de movilidad en donde uno a través de una app, cuando necesita un auto en determinado momento, tal día, lo reserva y la app le indica en dónde ese auto está ubicado dentro de la ciudad y simplemente accede, lo usa y lo deja en el momento que ya no lo necesita más. Entonces ahí en realidad es el servicio de movilidad más que la compra del auto. Hay muchos ejemplos de eso, es muy interesante. Y los suministros circulares que tienen que ver con digamos, el uso de energía renovable y los insumos reciclables o de base biológica, que también abren todo un nuevo esquema y modelos de negocio. Todo esto, en realidad estos nuevos modelos asociados a la circularidad, soportados por estas 3 grandes como corrientes de innovación que tienen que ver con lo digital, con lo biológico y con lo físico. O sea, estos, en resumen, a grandes rasgos, son los modelos que estamos viendo que las empresas están adaptando de alguna manera u otra, y ahora vamos a ver un poquito cómo está impactando esto. Esto que estamos viendo aquí es una encuesta que hizo DNB, que es una compañía de certificación global, y que justamente hizo una encuesta en más de 2.000 empresas en el mundo, de cómo las compañías están transicionando hacia la economía circular. Entonces, lo que se observa, el primer dato interesante es que este tema está en alza, es decir, está ganando atención en el público, en las organizaciones. De hecho, 3 de 4 empresas que respondieron lo que dicen es que están analizando, discutiendo el tema. Esta encuesta fue del 2021, o sea, es bastante reciente. Por otro lado, un 12% más o menos dice que es central en su estrategia de negocios, y un 26% dice que está en su estrategia de sustentabilidad. Es decir, de a poco la cuestión de economía circular se ha metido en la estrategia de sustentabilidad en mayor proporción, y ya algunas empresas lo tienen dentro de su estrategia justamente de negocio, que es, o sea, la elevan aún más todavía. Por otro lado, lo que se observa es que las compañías se están moviendo en este tema. Entonces, de todas maneras, la madurez del tema de la economía circular, que es el primer esquema que vemos, es que todavía es baja de alguna manera, porque si observamos los valores
un 6% más o menos considera que está liderando la temática de economía circular, las empresas. La mayoría dice que está desarrollando o está comenzando a desarrollar la temática. O sea, ahí lo que vemos es, hay un camino enorme todavía por recorrer en el sector privado. Pero sí esperamos que dentro de los 3-5 años el tema sea absorbido porque 1 en 3 de empresas tiene la intención de adoptar uno o más de los modelos que veíamos antes. Cuando nos metemos justamente en los modelos completamente, lo que vemos es que los 3 más adoptados tienen que ver con la recuperación de recursos, con la extensión de vida de los productos y con el abastecimiento circular, es decir, cambiar materias primas por materias primas que sean justamente más circulares. Ahora, hay otros que son menos comunes, como el producto como servicio que les contaba, o la plataforma para compartir. Esos justamente son los modelos de negocio más complejos, más disruptivos, y es natural que las empresas han comenzado por los que son quizá más acordes a lo que por ellos estaban haciendo, o son de alguna manera más fáciles de implementar. Ahora, se espera que se incorporen en los próximos 5 años más modelos que tengan que ver justamente el primero con abastecimiento circular, con la extracción vía del producto. O sea, ahí fíjense cómo las empresas, es el esquema de arriba, el verde, van a incrementar estos modelos y ya justamente vemos que más empresas dicen que van a incorporar estrategias de recuperación de producto como servicio o de plataformas para compartir. O sea, de alguna manera el mundo empresarial va a avanzar en esos modelos de negocio y se espera que en los próximos años suceda. Que obviamente, seguimos con la encuesta, el éxito es complejo, es decir, las iniciativas más adoptadas, como yo les contaba, eran estas 3, de diseño de productos considerando impactos ambientales y recursos en ciclo de vida, la expansión de la vida útil del producto a través de la reparación, regeneración y recupero, y la creación de cadenas de abastecimiento más sustentables, ahí cifras de más del 40%. Claro, porque el éxito de la economía circular requiere de un trabajo enorme de integración de múltiples aspectos y acciones. Entonces nos metemos con temas como, por ejemplo, conducir un análisis de ciclo de vida del producto o servicio. Es muy complejo hacer este tipo de trabajos, porque implican metodologías, implica datos, implica análisis, es decir, esfuerzos para poder tener información de cómo un producto impacta o evoluciona a través de todo su ciclo de vida. Imagínense desde traer la materia prima hasta su fin de vida. Desarrollar alianzas. Las empresas solas no pueden, es decir, no pueden en forma individual avanzar en la economía circular, lo tienen que hacer en forma sectorial e incluso tampoco el sector privado solo puede. Acá necesitamos la integración con el sector público y con organizaciones de la sociedad civil. Es, digamos, sumamente desafiante generar estas alianzas. Desarrollar estrategias multi-stakeholders, porque en realidad lo que yo hago como empresa lo debo hacer en armonía con mis proveedores y también con mis consumidores. Entonces necesito generar estas estrategias entre varios de los actores. Ofrecer la reparación y el mantenimiento de productos, algo que parece bastante obvio, pero que no es tan así, digamos. Hemos experimentado todos qué pasa cuando se nos rompe algo y decimos, ¿y ahora dónde lo llevo? ¿Qué hago? Y justamente los servicios de reparación y mantenimiento no están totalmente desarrollados, ni hablar de productos que por ahí ni siquiera se fabrican en nuestro país. Entonces la cultura y los servicios para reparar y mantener, también las empresas deben reforzarlo y desarrollarlo, ni hablar de la inversión en tecnología, que ya es mucho mayor también, ¿no? Siguiendo con la encuesta, entonces, lo que vemos que las empresas responden es que el ahorro de costos es el beneficio que mayormente han percibido hasta ahora por implementar estos modelos de negocios circulares. Suena bastante natural que esto suceda, porque justamente como hasta ahora los esfuerzos se concentraron en recuperar recursos del ciclo de vida, la eficiencia, es natural que lo que primero se perciban son ahorros de costos, y no está mal que eso pase. Algunos otros beneficios que se han observado tienen que ver con la mejora de la imagen y la reputación, con el incremento de la habilidad para cumplir con requisitos legales y regulatorios. Ahora vamos a ver algunos marcos regulatorios empiezan a ser más exigentes en estas cuestiones, y colaborar con la estrategia del negocio en general. Ahora, todavía es menor, y ahí vemos solamente un 21%, que dice que los modelos de negocios circulares les han traído algún impacto en los ingresos, es decir,
todavía es bajo el nivel de empresas que perciben que algún modelo circular les genere justamente un impacto de negocio. Por ejemplo, para bajarlo un poquito a la realidad, estamos viendo que muchas empresas, algunas empresas que generan estrategias, por ejemplo, de recuperación de algún residuo, o algún proyecto disruptivo dentro de un modelo de negocios, después se encuentran con el desafío de qué hacer con eso que recuperaron. Los salen a vender, pero en realidad, por poner un ejemplo a grosso modo, yo fabrico autos y en realidad recupero un material que tiene que ver con un plástico de cierto tipo que se usaría para otra industria. Pero yo me dedico a vender autos, me tengo que dedicar ahora a generar habilidades para vender este residuo que dejó de ser un residuo, que es un producto para otra industria. Y bueno, y ahí empieza la cuestión dedico esfuerzos a generar este nuevo negocio. Bueno, entonces, por eso muchas de las empresas todavía no lo ven como una opción de generar nuevos ingresos para su estrategia. Entonces, esto es un pantallazo general de cómo se ve un poco en el mundo y cómo está impactando en el sector privado, como para tener una idea globalmente de lo que está pasando. Ahora continuando con qué es lo que está pasando en las empresas, les quería comentar, nosotros desde SEATS, este año que lanzamos el programa de Economía Circular, hasta ahora habían sido iniciativas, más esporádicas, pero la temática realmente ha ganado tanto impulso a nivel tanto local como a nivel global, que se decidió generar un programa específico sobre economía circular. Entonces, una de las primeras actividades que hemos hecho en este año es poder mapear y poder priorizar cuáles son los temas que hoy a las empresas de Argentina les están de alguna manera preocupando o quieren movilizarse en la temática de economía circular. Entonces, dentro de estos temas que las empresas nos han contado que quieren explorar, con un especialista puntualmente en economía circular, pero bueno, en realidad que son de interés de las empresas, tienen que ver con el diseño de productos más circulares, con la logística, cómo impacta y cómo se gestiona, o la logística inversa, cuáles son los KPI indicadores que hay que utilizar para saber si yo estoy siendo más o menos circular. ¿Qué pasa con la regulación de la responsabilidad extendida del productor? Un marco legal que en Argentina tiene más de 20 años de discusión, en todos los países de Latinoamérica, ni hablar en Europa, y se han implementado hace muchos años, y nosotros todavía no lo hemos podido hacer. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se aprueba? ¿Cuáles son las palancas que hay que mover para que eso suceda? ¿Cómo involucrar a las autoridades? ¿Cómo involucrar al sector público? Como les decía, el sector privado siente que solo no puede, entonces hay que encontrar esa forma de poder hacerlo. ¿Qué herramientas existen para lograr la sinergia entre las empresas? Pensemos que hasta un tiempo las empresas en general trabajaban aisladas, en donde en realidad todo es secreto, no hay datos, no se comparte conocimiento. Esto requiere que eso cambie totalmente. Bueno, ¿qué herramientas existen para lograr eso? La cámara, por ejemplo, es un ámbito donde uno podría generar estas sinergias. ¿Qué es el análisis de ciclo de vida y cómo se aplica? ¿Cuál es el caso de negocio para proyectos pequeños? Hay empresas que son enormes, pero generan un proyecto muy pequeño, entonces, ¿cómo le muestro a mi CFO que en realidad lo que yo estoy haciendo tiene importancia también para el negocio? ¿Cuáles son los modelos contractuales en el marco de los negocios circulares? También a empresas les está pasando, como les decía, quiero vender un residuo y generar un contrato comercial, un residuo que ya dejó de ser residuo, que es un recurso, y no encuentro marcos contractuales para poder vendérselo a otra empresa. Bueno, ¿cómo se generan esos marcos? Bueno, costos de referencia y cuáles son las barreras normativas y geográficas para que la economía circular avance. La sensación que en general observamos es que las empresas en Argentina vienen trabajando los temas. Hay mucho hecho, pero todavía falta justamente contar con un marco adecuado, tanto del sector público y también, hay muchas iniciativas aisladas, pero que todavía es necesario poder potenciar esas iniciativas para que en realidad la economía circular pueda potenciarse en el país. Y esto, para hacer un cierre respecto a Argentina, cuando estuvimos conversando sobre qué aspectos de innovación y en relación a la economía circular les gustaría incluir en el programa, ahí vemos temas que tienen que ver con la innovación de materiales y procesamiento, los marcos de trabajo colaborativos, cómo lograr interacción entre las industrias,
esquemas de transferencia de tecnología. Esto también es cómo yo puedo transferir una tecnología a otra industria que la está necesitando, por ejemplo, una pyme. Bueno, el ejemplo de otros países, diseños de producto, mejores prácticas en el manejo de residuos, generación de alianzas, startups que inspiren. Una cosa que es el último cuadro que estamos un poco viendo en SEATS y ver si podemos impulsar es, la verdad que nos gustaría generar durante el año algún tipo de documento o paper de posición en donde podamos compilar esto que está sucediendo en Argentina, en el sector privado, para poder decir, bueno, de alguna manera sentar una especie de roadmap para que Argentina despegue en esta temática. Entonces ahí estuvimos trabajando sobre cuáles deberían ser el eje de este documento. Lo estamos pensando, todavía esto está súper en desarrollo, pero está bueno compartirlo, porque la verdad es que nos encantaría poder conocer quizá otras organizaciones u otros interesados que estén trabajando en algo parecido y quizá poder potenciar y generar alianzas para trabajarlo juntos. Entonces, ahí, por ejemplo, los ejes de trabajo posibles para este documento podrían ser el rol y la contribución de distintos actores y alianzas necesarias, cuáles son las barreras legales e infraestructuras económicas de Argentina, las recomendaciones a cómo superar estas barreras, cuáles son los organismos públicos y el marco regulatorio argentino actual y el necesario para poder despegar el tema en Argentina. Bueno, casos de éxito, las lecciones aprendidas. Muchas empresas decían, ¿por qué no estudiamos por qué algunos proyectos de economía circular en Argentina fracasan y aprender a través de esos fracasos, en realidad, pero mirándolos desde el punto de vista de aprendizaje? Bueno, y también incluso se ha hablado de algún proyecto piloto que también hay varios dando vuelta, por ahí como experiencias de aprendizaje. Así que este es un poco a nuestro modo de ver y de estar trabajando con las empresas de qué es lo que está pasando en Argentina. La verdad que a pesar de que a veces sentimos que en Argentina no pasan cosas, está pasando mucho, hay mucho que se está haciendo, hay mucho que no se conoce que se está haciendo desde el sector científico, tecnológico, privado, público, y ni hablar sobre los emprendimientos. Y en eso también nos estamos tratando de inspirar en aquellos emprendimientos de Argentina que son circulares desde su inicio y que hoy son, por ahí, ejemplos incluso para el mundo. Así que bueno, pantallazo de Argentina. Si tengo unos minutitos más, me quiero meter por un momento en la mirada, europea, porque me parece importante ver esto al menos en mi modo de entender, es el futuro que el mundo está construyendo. Vieron que uno mira, dice, bueno, este debe ser el futuro y empieza a construirlo. Y la verdad que en esto Europa ha avanzado muchísimo. Entonces me gustaría hablar 5 minutos de esto, porque estamos viendo cómo mucho de lo que estuvimos recién viendo, que el planteo de la economía circular ha hecho desde sus inicios, que está hoy materializándose de una manera muy fuerte en esa región. Entonces, primero les voy a mostrar un videito. We are living in a difficult period, experiencing a war in Europe. This ruthless and unprovoked invasion of Ukraine by Russia is different to the pandemic and the nature and climate crisis we are facing. Yet there is so much in common. Once again, we are called to rethink the foundation of our economy, of our energy and production systems. Rethink how should we use best the resources we need and the resources we have. More than ever, we need a new approach to the way we design, make and use products. Our new initiative on eco-design aims to set the bar high and make sustainable products the norm. It's a real game changer. Products, our mobile phones, TVs, laptops, textiles, should not only be energy efficient, but also made to last. And we should never lose the materials they contain. Those valuable resources should keep on circulating in our economy, making it more resilient to shocks. We can make our products more durable, more reusable, easier to upgrade, repair and refurbish, and we can make them have a lighter footprint on nature and climate change. And this is the way ahead to change how we treat our planet. I look forward to making this change happen together. Esa persona, digamos, es una persona representante de la Comisión Europea, en donde está planteando, lanzando, el video tiene muy pocos días, una nueva estrategia que la Comunidad Europea ha lanzado justamente a principios de abril,
que tiene que ver con reforzar el pacto, el Acuerdo Verde, que ya la Comisión Europea ha sacado hace unos años, incluso su estrategia de economía circular en 2020, pero esto viene a reforzar, esta nueva estrategia viene a reforzar esa iniciativa, y la verdad es que está siendo muy fuerte y es muy concreta en que los productos que se comercialicen en la Comunidad Europea deben ser circulares y ganar independencia de los recursos. La verdad es que lo que plantea es que todos los productos deben ser más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables. Hay un foco muy grande en la industria textil, porque se ha comprobado que la industria textil tradicional y sobre todo el fast fashion ha generado un impacto muy profundo en todo el mundo. También hay un foco en la construcción. Además de preparar a los consumidores, digo, todos nosotros ya venimos aprendiendo sobre los productos, empezamos a preguntarnos, che, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que estoy comiendo? Empiezo a elegir, pero necesitamos dar otro salto todavía mayor para poder decidir. Necesitamos entender la información que se nos va a empezar a suministrar, que va a ser aún más. Entonces, este impulso de este video que veíamos recién y de esta nueva estrategia tiene algo que Rosana ya mencionó en su conversación, que es, esto está impulsado por el conflicto, o sea, por un lado, la crisis climática, por supuesto, de todo lo que se venía trabajando, pero además por la necesidad frente a la guerra en Ucrania, porque se espera que con esta nueva estrategia se ahorren consumos de recursos, por ejemplo, de gas natural equivalente a lo que hoy provee Rusia, como ahí estamos viendo en el esquema, que para ciertos países europeos es fundamental el suministro de este país. Entonces, esto aceleró y de alguna manera, lamentablemente, estamos sufriendo esa guerra en Ucrania, pero desde este lado ha generado que después también de la pandemia, la pospandemia, esto se acelere. Entonces, además, lo que les comentaba, una de las exigencias de esta nueva estrategia es que todos los productos tienen que tener una etapa de codiseño. Es decir, se ha demostrado que el diseño es la instancia en la cual se define el 80% de los impactos que va a tener un producto o servicio, con lo cual es tan importante que de alguna manera va a ser obligatorio hacerlo. Entonces, ese codiseño en realidad lo que tiene que apuntar es justamente, como les decía, que los productos sean duraderos, fiables, reutilizables, actualizables, reparables, más fáciles de mantener, que se puedan renovar, que se puedan reciclar y que sean eficientes en el uso de la energía y de los recursos. Una tarea titánica, pero digamos, pero necesaria. Y algo también interesante que introduce esta nueva estrategia es que los productos van a tener que tener un pasaporte digital europeo, que no es el pasaporte que usamos para entrar para los aeropuertos, sino que es de productos, gracias a las tecnologías que hoy existen y las capacidades de información. Estos pasaportes, de alguna manera, lo que van a proveer es la trazabilidad de un producto de un extremo a extremo. Voy a poder acceder a información como su huella ambiental, algo que ya se viene en realidad trabajando y que algunos productos ya los ofrecen, pero acá va a ser muy fuerte la información que debe proveerme ese pasaporte en relación al reciclado. Es, ¿qué materiales se reciclan del producto que yo estoy consumiendo? ¿Cuáles en realidad provienen de una fuente reciclada? ¿A dónde debo llevar ese producto para que sea reciclable? Y fíjense que gracias a la información georreferenciada, si yo tengo un producto que se fabricó en China, en realidad podría perfectamente saber los lugares de reciclado si estoy en Argentina. Bueno, ese tipo de información es lo que debe proveer el pasaporte, y además también de la historia que tiene ese producto. Cuando llega a mi casa, ¿desde dónde vino? ¿Cuál fue la extracción de materia prima? ¿De dónde viene esa materia prima? ¿Dónde fue la fase de producción? ¿Cuál fue el transporte? Bueno, imagínense la cantidad de información que en realidad se puede suministrar hoy en día. Y por otro lado, también las tecnologías nos permiten que esa información sea selectiva según el usuario que quiere leer información. Por ejemplo, un proveedor por ahí, un fabricante, le interesa cierta información, accede a cierta información. Yo como consumidor accederé a otra. Entonces, hoy las tecnologías me permiten eso, lo cual también es interesante pensar que en un futuro cercano estos pasaportes van a ser una realidad. Esta estrategia, en realidad, bueno, es compleja, porque obviamente se espera mucho lobby de las industrias que generan productos de vida útil muy corta. Deben desarrollarse reglas para ecodiseño de cada producto. O sea, hoy
fíjense que cada producto que de alguna manera está en nuestra economía va a tener que tener algún tipo de metodología o norma de cómo debe ser ese ecodiseño, al menos líneas generales para poder hacerlo. Es un trabajo titánico. Algo ya se ha trabajado, hay mucho hecho, pero bueno, hay que avanzar. Bueno, se van a hacer consultas públicas para que sea participativa. Y como les decía, el enfoque va a ser en la industria textil, pero también en muebles, colchones, neumáticos, detergentes, pinturas, lubricantes y productos intermedios como hierro, acero y aluminio. Se espera que ya haya algunas líneas para fin de año, y obviamente el proceso de esta estrategia tiene que ser aprobado en todo lo que es el Parlamento Europeo y demás, pero lo cierto es que se espera que suceda y rápidamente. Bien, ya aquí he terminado, simplemente para decirles que en SEATS este año lo que estamos trabajando es justamente encontrar la intersección entre lo conceptual y el cambio real de la economía circular. Lo que estamos viendo es que para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, la visión 2050 del mundo, es necesario incorporar estos conceptos en Argentina. Estamos viendo que es necesario que en Argentina tanto los actores públicos como privados, las organizaciones de civil, nos sentemos, veamos todo lo que hemos hecho y definamos un roadmap para que Argentina sea circular al 2040, porque si no nos vamos a quedar, primero, un poco afuera del mundo, o un poco más afuera del mundo. Y porque además en Argentina la verdad que estamos viendo que hay mucha innovación, hay mucha creatividad, y necesitamos ordenarnos para que esto hacerlo de una forma inteligente, y entonces justamente el sector privado ahí tiene una función enorme, y lo estamos haciendo a través de actividades de formación, de inspiración, con casos, generando alianzas, así que los invito a que todos aquellos que quieran seguir la conversación lo podamos hacer, y bueno, serán bienvenidos a que generemos este cambio que necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias, Rosana. La verdad que las dos exposiciones han sido extensas, pero muy, muy, muy interesantes. Así que, como ustedes saben, está grabada esta sesión y la vamos a subir a YouTube y después a nuestro portal de Perspective, que es www.perspectives.com.ar. Yo no sé si los expositores tienen un tiempo para contestar. Tengo 3 preguntas. Sí, ¿Sí? por supuesto, sí. Sí, no hay problema. Bueno, entonces, acá Jorge Guberman nos dice, bueno, muy buena exposición, creo que fue después de Rosana esto. Tanto los pronósticos de Malthus en el siglo XIX como los del Club de Roma del siglo pasado se vieron desmentidos por la evolución real en el marco de cambios tecnológicos. ¿Sería ahora distinto? ¿Por qué? Rosana. En realidad el problema es que sí hay muchísima más población y de alguna manera se sostiene en el planeta, pero con niveles de desigualdad importantes. Lo que justamente planteaba uno de los informes, como este que mencionaba Mariano, es que en las últimas décadas, sobre todo las últimas 15 años, pongámosle, el aumento de la población además vino unido a un enorme aumento de la clase media en el mundo. Y esto lo que hizo es como disparar un consumo exosomático, digamos, o sea, toda la clase media del mundo tiene las mismas aspiraciones de consumo, sea en India, en Brasil, en Checoslovaquia o en Argentina. Y eso aceleró mucho, digamos, tanto los consumos de materiales como la generación de residuos. Gracias. Hay otra pregunta de Jorge Guberman. Más allá de cambios en la oferta en relación con el consumo responsable, ¿es posible una economía circular sin cambios significativos en los paradigmas de consumo? ¿Podrían profundizar esto? ¿Cómo impulsar estos cambios de paradigma?
No sé si quiere contestar Rosana o... Yo vuelvo al informe que mencionaba Mariano, donde el Consejo Internacional dice, nos dicen que hay que comprar para ser felices. O sea, es algo que trabajan, digamos, entre empresarios, cómo explicarle a los consumidores que hay que desacoplar un poco la felicidad del hiperconsumo. Y en ese sentido, en la Comunidad Europea hay unos videitos, unas cosas muy interesantes de cómo fomentar que la gente, que el consumidor lea las ecoetiquetas, lea la información que traen los productos y bueno, se involucre, digamos, en por qué está toda esa información. No sé qué te parece, Mariano. Sí, coincido, digamos, yo digamos, esto es una opinión más a título personal. Sí, tenemos que hacernos una pregunta sobre los niveles de consumo y que de alguna manera son insostenibles. Eso, digo, creo que genera también la pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo sostenemos nuestra economía? Y creo que la economía circular ahí viene a proponer algo diferente. La verdad es que no lo tengo del todo claro, porque permanentemente me pregunto, bueno, pero si consumimos menos, ¿cómo hacemos para sostener nuestros sistemas productivos? Entonces, ¿cómo sería ese mundo? Y bueno, y ahí digo, creo que hay que, digamos, es un tema tan complejo que hay que verlo por partes, pero sí creo que, como decía Rosana, hay una cuestión de desacoplar, que para existir tenemos que consumir, por un lado, y que como consumidores tenemos que tomar decisiones mejores, más inteligentes, y para eso necesitamos información, por un lado, y saber leer esa información. Porque estamos viendo también mucha información falsa, estamos viendo mucha información, pero bueno, también los consumidores no se compran ya cualquier cosa, o sea, bueno, hay mucho trabajo por hacer también en ese lado. Entonces, no sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero en algún punto el consumo y toda la filosofía de alrededor del consumo es parte de esto y creo que, digamos, tanto los consumidores como las empresas privadas tienen que reencontrarse en ese nuevo paradigma. Si no, vamos, la curva que veíamos al principio va a seguir, va a seguir, va a seguir, va a seguir. Y como decía Rosana, va por ahí a aguantar el planeta o el sistema hasta un punto que ya no sea viable. De hecho, estamos viendo las consecuencias por el cambio climático concretas. Esos son alarmas que se encienden por esta forma de vivir. Claro, muchísimas gracias, Mariano. Termino diciendo una frase revolucionaria de Natacha Bolini, que es una persona que nos acompaña en el comité organizador, está en Chile, así que escuchó más o menos porque tenía interferencias, pero su conclusión es: se debería dejar ya de diseñar y de fabricar armas. Muy buena presentación, les agradecen, hay un montón de agradecimientos a los dos oradores, muchísimas gracias. Fue súper interesante. Le paso la palabra a Liliana para que cierre, y si ustedes quieren despedirse, adelante. Bueno, Liliana. muchísimas gracias, Silvia. Un placer, Rosana, Mariano, muy claras las exposiciones, excelentes. Les agradecemos muchísimo el tiempo y todo lo que nos explicaron. No sé si Marcelo quiere también decir algo, saludar, o ustedes también saludar al auditorio. Te paso la palabra, Rosana. Bueno, muchísimas gracias, realmente ha sido un gusto. Me parece que con Mariano nos complementamos mucho, así que te voy a invitar para alguna charla en Dale, la carrera. dale, un placer. Y bueno, muchísimas gracias a la Cámara y a todos ustedes, muy agradable el evento. Sí, muchas gracias y simplemente como mensaje creo que es, como ya sabemos, momento de pasar a la acción, y en Argentina sobre todo. Así que creo que el esfuerzo va a estar en poder generar estas alianzas y estos espacios de colaboración y ejecutar planes y salir adelante. Creo que me parece que es lo más importante. Muchas gracias, Mariano. Sí. Marce, ¿querés saludar al auditorio? Sí, bueno, saludar, agradecer, la verdad que, como dijeron, muy buena la presentación, muy bien complementada, muy interesante, y consultarles si tienen algún inconveniente en compartir las presentaciones, porque nosotros desde la comisión lo difundimos a todos los socios que por algún motivo o circunstancia no han podido participar del evento, así que bueno, si hay posibilidades de eso, se lo pueden enviar a Silvia, nosotros se lo agradeceríamos mucho. Si no, bueno, como dijimos al principio,
El webinar está grabado y también se difunde dentro de todas nuestras redes. Y agradecerles profundamente y muy probablemente los volvamos a convocar a lo largo del año para ver cómo va avanzando y qué va sucediendo en el mundo con toda esta problemática. Muchísimas gracias. Gracias. Cristina, muchas gracias a Cristina también, que organizó el evento y que nos presentó a Rosana. Así que hasta la próxima. C'est une bonne situation, ça, ce crime. Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. C'est une bonne situation, ça, ce crime. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'avoir des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée.